Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las conexiones más profundas de las Escrituras, el lazo que une la Torá y al Mesías. A ver, ¿son dos conceptos separados o en realidad son las dos caras de la misma moneda, de un único pacto eterno? Vamos a explorar qué dicen los textos al respecto. Para meternos de lleno en este análisis, tenemos que partir de un problema fundamental que se presenta como las dos cegueras. Esta idea, la de una ceguera compartida, es la clave que nos va a permitir entender todo lo que viene a continuación. Pero claro, antes de nada, ¿qué es la Torá? Según el planteamiento que vamos a seguir, no se trata simplemente de una religión. Es algo mucho más profundo, un pacto eterno. Son, por así decirlo, las instrucciones que dan forma a la identidad, al gobierno y al propósito del pueblo de YHWH. Todo el edificio se construye sobre esta base. Y esta imagen lo resume a la perfección. Por un lado tendríamos a los judíos que no ven al Mesías en la Torá, y por otro a los cristianos que han dejado la Torá de lado. La idea que se plantea es que este malentendido sobre la naturaleza del pacto ha creado dos visiones incompletas del mismo plan. Vamos a ver cómo se llega a este punto. Muy bien, pues vayamos al origen de todo esto. La figura de un Mesías no es algo que surgiera de la nada. Para encontrar sus raíces hay que ir directamente a las antiguas escrituras hebreas, al Tanaj. Veamos qué profecías se señalan como clave. La primera pieza de este gran puzzle profético la encontramos ya en el Génesis. Aquí se predice que el cetro, que es el símbolo del gobierno, no se apartaría de la tribu de Judá hasta la llegada de una figura clave, Silo, un nombre que se ha asociado tradicionalmente con el Mesías. Esto de entrada ya establece un linaje mesiánico desde los mismos inicios. Pero ojo, que la cosa no se queda solo en el linaje. La profecía va mucho más allá, anuncia la llegada de un profeta al nivel del mismísimo Moisés. Y esto es fundamental. No se habla de un líder cualquiera, sino de alguien con la máxima autoridad para enseñar, alguien surgido del propio pueblo de Israel. Y luego llega el profeta Isaías y, bueno, el retrato que hace es todavía más detallado. Describe su nacimiento, que sería milagroso, la naturaleza de su gobierno y algo sorprendente, su sufrimiento como redención. Es un cuadro increíblemente específico, trazado siglos antes de que sucediera. Y aquí llegamos al quid de la cuestión en este argumento. Todas estas expectativas sobre el Mesías no son una idea posterior o importada. Nacen y crecen directamente del Tanaj. Son, por así decirlo, una promesa 100% hebrea. Pero la cosa se complica, porque no solo se trataba de saber quién sería el Mesías, sino también cuándo tenía que llegar. Y aquí es donde el análisis se pone fascinante. Se plantea que las propias profecías establecían una fecha límite, un plazo final que estaba ligado a un evento histórico devastador. Lo que se argumenta aquí es que la vida de Yeshua encaja pieza por pieza con este mapa profético. Su nacimiento en Belén, su ministerio en Galilea, su forma de enseñar la Torá, hasta su muerte y resurrección se presentan como el cumplimiento exacto de lo que ya estaba escrito. Y esta profecía de Daniel es la que, digamos, activa la cuenta atrás. Conecta directamente la muerte del Mesías con el periodo justo antes de que la ciudad y el templo fuesen destruidos. Esto crea una ventana de tiempo profética muy concreta que no se puede pasar por alto. Y ese evento, claro, tiene nombre y fecha: la destrucción del segundo templo a manos de los romanos. La implicación es tremenda. Si la profecía de Daniel se toma al pie de la letra, el Mesías tenía que haber llegado y completado su misión antes de que el templo acabara así, en ruinas. 70 después de Cristo. Esta es la fecha que lo cambia todo. Según este análisis, es el punto de inflexión. Si el templo fue destruido en el año 70, la ventana de oportunidad para la llegada del Mesías profetizado por Daniel se cerró en ese preciso instante. Las implicaciones de esto son enormes. Pero este no es el único gran cambio que se presenta. El análisis nos lleva a otra transformación radical, una que afecta al corazón mismo del pacto, el fin del sacerdocio levítico y la restauración de un orden mucho más antiguo, el de Melquisedec. Aquí se ven claramente los dos sistemas. A un lado, el sacerdocio de Leví, inseparable del templo físico, de sus ritos y sacrificios. Y al otro, un orden diferente, el de Melquisedec, un sacerdocio que se vincula directamente con la figura de Yeshua como sumo sacerdote para siempre. Este cambio es crucial. El sacerdocio levítico, que dependía del linaje y del templo, simplemente dejó de ser operativo con su destrucción. En su lugar, se argumenta, Yeshua restaura el orden original de Melquisedec, y un cambio de sacerdocio tan grande implica por fuerza un cambio en la administración del pacto.
Y para reforzar esta idea, se citan fuentes históricas que describen una serie de presagios extraños en el templo, justo en los años previos a su destrucción. Que si el velo se rasgaba solo, que si los rituales clave de Yom Kippur, el Día del Perdón, fallaban, todo parecía apuntar a una misma conclusión, que el sistema levítico estaba perdiendo su validez ante Yahvé. Vale, hemos visto las profecías, la fecha límite, el cambio de sacerdocio. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues llegamos al diagnóstico final sobre la situación actual y la esperanza de que en el futuro todo el pueblo sea restaurado. Para explicar esa ceguera de la que hablábamos, se recurre a este pasaje, que habla de un endurecimiento en parte de Israel. La palabra clave aquí es esa, en parte. No se trata de una ceguera total, ni para siempre, sino de una condición temporal. Un velo que, según el texto, permanecerá hasta que se cumpla la siguiente fase del plan. Y esta imagen final es como el mapa completo de todo el recorrido que hemos hecho. Comienza con la Torá como un pacto, nos lleva a través de las profecías mesiánicas, la fecha límite del año 70, explica el cambio de sacerdocio y termina con esta idea de un velo que necesita ser levantado. Es el argumento completo, de un solo vistazo. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio, a las dos cegueras. La conclusión del análisis es que existen dos velos, uno sobre los ojos judíos para no reconocer al Mesías y otro sobre los ojos cristianos para no reconocer la vigencia eterna de la Torá. Una ceguera compartida que, según esta visión, afecta a la totalidad de Israel y durará hasta el fin de los tiempos. Así que todo este recorrido nos deja con una pregunta en el aire, la conclusión lógica de todo el análisis. Si la situación actual es la de un velo parcial sobre un pueblo dividido, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que ese velo se quite por completo y el pacto eterno se restaure en toda su plenitud?